La compañera Shirley me estuvo pasando el programa que tuvieron así para tratar de terminar ya hoy. Mañana empezar ya con tejidos básicos. Bueno, va a ser, la clase de mañana es muy importante porque es la introducción de todo, pero después sí ya vamos a ir viendo todos los tejidos, que es la primera parte más fácil de histología, y esto sería lo más difícil de biología, lo que vamos a dar ahora. Bueno, entonces control de la expresión génica. Este correspondería al capítulo, no sé, 13, si no me equivoco, a 13 y 14, lo que ahora vamos a dar, lo que correspondería en el CARF. Bueno, entonces, haremos sobre lo más importante, ¿verdad? De las células eucariotas. Serían las características del núcleo celular. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá del núcleo celular? No se le va a preguntar esto, ni tampoco esto. Entonces vamos directo nomás por los componentes. Los cromosomas en forma de fibras de cromatina extendida. Este es un tipo de compactación. Vamos a ver. Cromatina es el ADN, el ácido nucleico, asociado a proteínas. Uno o más nucleolos, que son aquellos sitios densos donde se sintetizan ARN ribosómicos y se ensamblan las subunidades ribosomales. Nucleoplasma es la porción líquida donde los solutos núcleos se disuelven. O sea, como el citoplasma, pero este es propio del núcleo celular. Matriz nuclear es la red fibrilar que contiene proteínas. Envoltura nuclear o carioteca es la membrana nuclear externa que está tapizada por ribosomas y se continúa por la membrana del retículo rugoso. Es como una extensión del retículo rugoso. Membrana nuclear interna, ambas membranas se fusionan en los sitios donde se forman los poros circulares para que entren ciertas sustancias, solutos específicos, solventes, etc. Espacio intermembranoso o perinuclear, de lo que medía 50 nanómetros, complejo del poro nuclear. Después vamos a ir viendo de todo esto. Y dice, la superficie interna de la envoltura nuclear de las células animales se une mediante proteínas integrales. Las proteínas integrales pueden ser transmembranosas o no transmembranosas, a una delgada red de filamentos dispuestos en forma de láminas. Membrana nuclear, láminas A, B y C. Acá pueden ver. Este es el complejo del poro nuclear. Hasta la heterocromatina densa, mientras que la eucromatina es laxa. La membrana nuclear interna, la membrana nuclear externa, que está totalmente tapizada acá. Pueden ver los ribosomas. Totalmente acá. Este es ribosoma. Este sería el citoplasma. Acá están los filamentos intermedios, que son estos, que son los filamentos de actina. Estas son las proteínas que llevan a la fijación, que sería el filamento de actina con la proteína integral. Acá pueden ver. Y este es el espacio intermembranoso, entre la membrana nuclear externa e interna. Acá pueden ver también la disposición. Esta sería la membrana nuclear externa. Este es el espacio perinuclear. El plasma, acá vemos las láminas, membrana nuclear interna, el complejo del poro. Estos son los anillos, la disposición que tienen. Acá está todo la estructura de lo que sería el complejo del poro. Este es específicamente el complejo del poro nuclear. Entonces las características, entonces vamos a ir hablando sobre las características más importantes, ¿verdad? La simetría que posee es octagonal, formada por 30 proteínas diferentes, son las nucleoporinas. Posee una forma de red de básquetbol o dona. Después, el complejo del poro nuclear posee 15 a 30 veces la masa de un ribosoma. No es bastante grande. Consiste en secuencias de aminoácidos con cargas positivas, es decir, aminoácidos básicos. La nesprina 1 medio sujeta filamentos de actina en la superficie citosólica de la membrana nuclear y los filamentos intermedios se unen por medio de la nesprina 3. Esta es la importación que realizan las proteínas al núcleo. Importación de la proteína al núcleo. Acá podemos ver este nucleoplasma. Acá pueden ver que cada
que sí que cada proteína posee una señal de localización nuclear, que es esta señal de localización nuclear, en inglés nomás, que se va a unir a un receptor heterodimérico. Y van a formar así un complejo que se va a relacionar con los filamentos citoplasmáticos, que son estos. Acá. Luego dice que el receptor del complejo de KS matriz del polo nuclear, cuando va a ingresar, con la proteína RAN-GTP, va a interactuar con la proteína RAN-GTP, luego se va a disociar, se van a ir separando. La subunidad de importina beta, que es esta, va a tener relación con GTP, se va a transportar de nuevo al citoplasma, donde la RAN-GTP va a hidrolizar a partir de la oración de la RAN-GAP1, que acá pues va a quedar, RAN-GDP. Entra y luego vuelve a salir. Después la RAN-GDP se transporta de nuevo al núcleo, donde se convierte otra vez en RAN-GTP acá, por la acción de una proteína denominada RCC1. Después el turno otra vez de la esportina, o sea, la importina alfa, que es esta la amarilla, va a volver de nuevo al citoplasma mediante una esportina, o sea que entra y sale, mediante las proteínas RAN-GTP, RAN-GDP, RAN-GTP, nucleoplasma, RAN-GDP, citoplasma. Transportación de macromoléculas del núcleo. Hablo nomás de las modificaciones que deben sufrir, que son los cortes y los empalmes. Estos son los complejos que realizan corte y el empalme, el ALG y TAP. Después dice que el complejo ribonucleoproteico, es el ARN mensajero, adicionalmente el complejo del polo para los componentes de la canasta nuclear, permite la salida de esta estructura hacia el citosol. Y las helicasas son las que cortan también. Entonces no se preocupen. Después, histonas son las proteínas que tienen un contenido alto de aminoácidos básicos, sobre todo la arginina, lisina, pueden ver acá. Suplementos también están estos, la arginina. Pues acá empezamos por el nivel de compactación cromosómica. El primer nivel de compactación sería el nucleosoma. Y lo que ustedes tienen que saber es esto, el nivel de empaquetamiento que tiene. Es de 7,1 el nucleosoma. Es el nivel mínimo de organización cromosómica. Cada nucleosoma posee ¿cómo les digo? Una partícula nuclear que consiste en 1,8 vueltas, que serían 146 pares de base de DNA, supernumerología de forma negativa, alrededor de 8 moléculas de histona nuclear. La histona H1 es una histona de unión no conectora, ya que se une cerca de los sitios donde el DNA entra y sale el nucleosoma. Y que solo se une al nucleosoma cuando el empaquetamiento debe avanzar a fibra de 30 nanómetros, que la fibra de 30 nanómetros son el segundo nivel de compactación, el penúltimo, digamos. El zigzag o solenoide son fibras de cromatina de 30 nanómetros de diámetro, estabilizadas por la histona H1. Técnicamente la histona H1 lo único que hace es estabilizar porque se unen los lugares, los sitios activos, digamos, donde el DNA entra y sale el nucleoplasma, o sea, el nucleosoma. El DNA se empaqueta 6 veces más que el nucleosoma o 40 veces más en total. Acá pueden ver que la histona H1 y el glutamato de histona interactúan juntos con alrededor de 168 pares de bases, mucho más lo ya acá. ¿Qué otra cosa les puede preguntar? ¿Cuántos nucleosomas por vuelta posee? Son 4. Después, otro nivel de compactación es dominio en forma de asa o bucle, 80 a 100 nanómetros de diámetro, estabilizado por un andamiaje de proteínas no histónicas asociadas a la base de cada lazo por medio de secuencias especiales denominadas SARS. No se preocupen por eso ni por las coenzimas. Cuarto nivel de compactación, acá sí ya te lo más importante. Desde el 4 y el 5 son más importantes. La cromatina de 700 nanómetros, el andamiaje se curva como una espiral y los lazos se ven como pétalos de flores. Luego, el cromosoma mitótico, que va a ser utilizado en la mitosis. El nivel máximo de compactación, aproximadamente 1400 nanómetros de diámetro, relación empaquetamiento 10.001. El cromosoma mitótico de 1 micrómetro de largo contiene cerca de 1 centímetro de ADN.
200, eso por ahí para lograr 200, tal, que sería los metros que mide la ADN si extendemos. Y acá por ver los niveles de compactación. Nucleosoma, acá. La histona acá se relaciona con estas histonas que estabilizan totalmente. Acá hacen una vuelta a 146 pares de base. Acá dice solenoide. Los lazos de 80, o sea, hacen forma de bucle. Este es la cromatina y este es el cromosoma mitótico. ¿Qué tienen que ustedes saber las características de los cromosomas? Se agrupan en 23 pares y se ordenan según su tamaño, que es el cariotipo. Mayor o menor excepto el 21. Tienen que saber las partes. La primera parte del el centrómero, que es la constricción primaria. Contiene un sitio donde la superficie externa está muy indentada. En humanos posee una repetición en tándem, una secuencia de 171 pares de bases llamadas DNA satélite alfa o secuencia alfoide, que se relaciona con una variante especial de una histona denominada H3, denominada CEN-A. Hasta ahí. No es el DNA el que marca indeleblemente el sitio con un centrómero, sino la cromatina con CEM-A que contiene. O sea, la cromatina con la histona H3 especial, que es la CEM-A. Los telómeros, que son los extremos, los brazos P, que es el corto, y el Q, que es el largo. Según la posición del centrómero, acuérdense de esto, se pueden clasificar en metacéntricos cuando el centrómero es central, submetacéntrico, el centrómero está más cerca de uno de los extremos, que tiene los brazos cortos y los brazos cuando está cerca de uno de los telómeros, y acrocéntrico está muy cerca de un extremo, sus brazos cortos son más pequeños, posee un satélite de construcción secundaria según los cromosomas, son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Acá pueden ver entonces, metacéntrico, pueden ver cómo está cerca del centro. Su metacéntrico va hacia uno de los extremos y el acrocéntrico va totalmente hacia uno de los extremos y tiene las construcciones secundarias, que son estas. Después, eucromatina y heterocromatina. Todo este capítulo, esto es lo más importante. Eucromatina es la cromatina dispersa organizada en 10 nanómetros, es la transcripcionalmente activa. Esta es la que sirve, la eucromatina. La heterocromatina constitutiva, pueden ver que es transcripcionalmente inactiva y es la que permanece compactada siempre. El famoso son genes que nunca despiertan, el DNA silencioso. La heterocromatina facultativa se desactiva durante alguna etapa de la vida del organismo. Cromosoma X inactiva de la mujer, el cuerpo de Varese se ve luego. En el microscopio se puede ver. O sea, no en el microscopio en sí. En el microscopio electrónico creo que lo que sí se ve es la mitosis, lo que se puede ver en el microscopio óptico. En el laboratorio ahí. Después nomás, de esto no se preocupen más. Heterocromatización del cromosoma X o 10. Wow, en realidad es X nomás. Transcripción del gen CIS en ambas direcciones y formación de cadenas ARN. Acá está. Acá ya se forma ya el ARN transcrito. Después dice que los ARN forman moléculas en doble cadena que son procesadas por la endonucleasa Dicer para formar un ARN monocatenario y con él se asocia a un complejo proteico. Se forma ya acá lo que sería la estructura monocatenaria. Aparece la proteína Dicer, aparece el complejo proteínico. Después dice el complejo ARN proteína, o sea, ARN con la proteína ya, churrita ya acá, recluta una enzima denominada SV39H1 metiltransferasa histona HMTasa, o sea que es una enzima, que es guiada a una porción de la cromatina que se encuentra en estado de cromatina, que es la transcripcionalmente activa. En ese estado, ese es lo que va a servirnos para estos procesos. Una vez ahí, la HMTasa cataliza la adición de grupos metilo al residuo K9. Cataliza, va a ir añadiendo el grupo metilo K9. Acá. De la histona central H3 que sirve como sitio 1 para la proteína HP1. Acá. Sí o sí debe agregar el grupo metilo, si no, este no se va a unir. Si este no se une, cagada. Después dice,
El elemento fluoral con el DNA impide la heterocromatización, se disemina a las regiones adyacentes de la cromatina y está relacionado con histonas que contienen H2AZ. Una vez la histona HP1, la proteína HP1, se haya unido a las colas de la histona, la cromatina se empaca mediante la interacción entre las moléculas proteínicas de la proteína 1 heterocromática. Se van uniendo y ahí ya forman. Todo esto no iba a ser posible si no hubiera la reacción del grupo metilo de K9 T3 mediante la HM-tasa y si no hubiera agarrado el estado, en este caso la eucromatina, que es la transcripcionalmente activa. De eso no va a poder salir esto. Después, regulación de la expresión génica. Usted tiene que saber esto nomás. A nivel transcripcional, a nivel procesamiento, a nivel traduccional y a nivel post-traduccional. Nada más. A los regulamientos, regulación a nivel transcripcional, otro de los factores. Regulación a nivel transcripcional, el mecanismo más importante mediante el cual las células eucariotas activan o reprimen la expresión génica, si es útil o si es inútil. Regulador son aquellos factores transcripcionales específicos y los promotores son aquellos factores transcripcionales no específicos. Como pueden ver, estas son la estructura de los factores transcripcionales. Los dedos de zinc es la clase más grande de los factores transcripcionales. En mayoría de los casos, un ion zinc de cada dedo se coordina con 2 cisteínas, lamina beta, y 2 histidinas alfa hélice, o 4 cisteínas. Es estructura hélice asa hélice. Tiene 2 segmentos de hélice alfa, es decir, es un dímero separado por un asa intermedio. La estructura cremallera de leucina están presentes cada 7 aminoácidos en la estructura alfa hélice. Y este es el zipper de leucina. Caja HMG es la proteína de alta movilidad organizada en 3 hélices alfa con forma de boomerang. Después es la activación transcripcional por medio del receptor de glucocorticoides. La PEC es una enzima clave de la gluconeogénesis donde convierte piruvato en glucosa. Gluconeogénesis, acuérdense que suele ocurrir solamente en estado de inanición cuando no hay ingesta de carbohidratos, entonces es conversión de cualquier otra macromolécula en azúcar, normalmente proteínas. ¿Y cuál es lo determinante acá? La caja TATA determina el sitio de unión de la transcripción y las cajas CAT y GC, o sea, CAAT en realidad tiene que ser citosina, adenina, timina, guanina, citosina, regulan la frecuencia con que la polimerasa transcribe el gen. Polimerasa 1 ARN tiene que saber que es esta la que le da la velocidad. Puede ser lento, corto, etc. Acá está. Acá pueden ver cómo vamos todos por paso. Un ratitito voy a mirar algo que acá se me envió. Acá no hay muchas cosas que ustedes tienen que saber, muy importante. No les va a salir, así que voy a adelantar nomás para no perder tiempo. Más de lo que ustedes tienen que saber en sí nomás. Después eso.
Metilación de la ADN, lo único que dice nomás que al metilarse mantiene este elemento en un estado inactivo. En esto no va a poder ocurrir ningún tipo de transcripción. Esta parte no dieron, solamente dieron una parte básica, dieron solamente las partes, o sea, la estructura, el complejo del núcleo poro, nada más. Entonces por eso nomás no quiero agregarle, porque es una parte complicada y no creo lo que aprendan en tan poco tiempo. Entonces me voy a ir nomás ya adelantando. Les voy a ir explicando lo que posiblemente les pueda salir. Esto sí les puede salir. El síndrome Prader-Willi tiene que saber que es una alteración neurológica hereditaria por la lesión de genes huella, presente en el cromosoma 15 paterno y la herencia de genes metilados, aquellos que están, por eso están inactivos, maternos. El síndrome Angelman es al revés, es la lesión de genes huella presente en el cromosoma 15 materno y herencia de genes inactivos paternos. De esto no se preocupen. Control a nivel traduccional, no se preocupen. No les va a salir, no desarrollaronlo también. Es muy lindo, verdad que les sale también, pero salieron eso. La longevidad, la vida en sí, de un ARN mensajero se relaciona con la longitud de su cola de pólipa. Control traduccional. Lo único que dice que una proteína mal plegada se le marca con lo que sería la poliubiquitina. Luego le envían al proteosoma, que tiene la misma función de un lisosoma. Reconocimiento, la degradación, chao. Y obviamente por este trámero, esta conformación beta plegada, y acá es lo que hace que se puedan degradar en lo que serían oligopéptidos, que son 3 a 15 secuencias de aminoácidos. Después acá termina lo que sería el capítulo que es control de la expresión génica, que muy poco tiene desarrollado según pasó una compañera. Entonces pasamos a lo que sería no se preocupen, no sale, replicación y preparación, no desarrollaban en el año. Vamos a irnos ya a lo que sería núcleo. No, sorry. Sí vamos a desarrollar todito. No, todito. Entonces acá empieza la reproducción celular de fase y mitosis. Los profesores desarrollaron como núcleo interfásico 1, 2 y luego mitosis y meiosis nomás. Y termina el programa. Entonces, tienen que saber entonces, empezamos acá. El ciclo celular es la interfase más la fase M. La interfase es G1 más S más G2, entonces que la fase M es la mitosis y la citocinesis. Entonces, empezamos. La interfase es aquel periodo entre las divisiones celulares donde la célula crece y efectúa actividades metabólicas, su tiempo de duración es variable. Fase G1 es la fase donde ocurre el crecimiento de la célula y formación de las organelas. Se forman los organelos, se duplican, es el periodo más variable del ciclo celular, puede variar desde días hasta años. Fase S es la replicación de ADN, ocurre la síntesis, duplicación de cromosomas, los centriolos se duplican al inicio, comienza la formación de cinetocoros y hay síntesis de histonas adicionales. Y la fase G2, donde la célula crece y se prepara para lo que sería la mitosis. Cuando la célula decide dividirse y pasa de G1 a G2, debe terminar el proceso, no puede volver hacia atrás. Por eso ven acá la flecha como apunta. Esto es muy importante que sepan, pues les va a ayudar. La capacidad de división de las células lo más importante tiene que saber esto. Las células permanentes son las que carecen de la capacidad de dividirse, que son las células nerviosas, musculares y el triocito, aunque hubo un estudio en 2016 y 2017 que decían que las neuronas sí en realidad se podían dividir, pero no sabemos ahora. Las células estables o quiescentes no se dividen en condiciones normales, pero pueden ser estimuladas. Las células hepáticas y linfocitos, normalmente las hepáticas, cuando uno tiene algún tipo de lesión, cirrosis, algún golpe.
etc. Y las células lábiles son las que tienen alta capacidad de división, que son las cromatogonias, las ovogonias y las células primordiales hematopoyéticas. Cuando las células dejan de dividirse de forma temporal permanente, se dicen que se encuentran en una fase G0. Esta no se preocupe, no le va a salir. El control del ciclo celular. Ustedes nos dieron el control del ciclo celular. Este es la producción del ciclo celular en la levadura, tampoco no se preocupen. Vamos a ir salteando lo que no se dio. Acá sí empezamos. La fase M es marcada por lo que sería la mitosis y la citocinina, la separación al final. Van a ir viendo entonces. La profase es la compactación o condensación cromosómica. Ocurre en etapas iniciales en el nucleoplasma, no afecta la naturaleza de la cromatina, sino la forma en la que se empaca. Va a tener que ver con la empacación que vimos también en el último capítulo entonces. Las moléculas involucradas en este proceso son las condensinas. Son estas. Poseen forma de B, acá pueden ver, forma una B, y con un dominio de unión con ATP. Con ayuda de algunas proteínas denominadas topoisomerasa tipo 2, son capaces de enrollar el ADN en rizos superplegado en sentido positivo. Se observa la aparición de las cromátidas hermanas en un cromosoma misterio que corresponde a cromosomas duplicados que se mantienen juntos mediante las proteínas denominadas coecinas. Estas son las coecinas. Acá pueden ver cromátidas hermanas solamente gracias a las coecinas se mantienen unidas. Lo dice, las coecinas se relacionan con toda la longitud del ADN desde que antes de su replicación en interfase y funcionan como un puente físico que mantiene unida la cromática hermana durante G2. En la mitosis, la coecina posee una forma circular o de anillo con un extremo que puede abrirse o cerrarse en presencia de ATP. Luego, acá, esto es lo que tienen que saber. La mayor parte de las coecinas se separan de los brazos del cromosoma en profase. Por la fosforilación a cargo de las sinasas tipo polo y aurora B. Eso tienen que saber. Las coecinas del centrómero no se separan en profase, ya que se relacionan con fosfatasas, por lo cual se separan recién en anafase. Esta es la primera parte, que es la profase. Luego, de profase, vamos a ir a prometafase. ¿Qué tienen que saber acá? Vamos, para que no se confundan. La formación del uso mitótico, que ocurre en el citoplasma a partir de dos centrosomas que se forman por la duplicación de los centriolos, que ocurre en la fase S. La primera etapa de la formación del uso mitótico y la aparición de microtúbulos dispuestos en corona solar. Prometafase. Ahora empezamos la prometafase. Entonces, la prometafase es la disolución o fragmentación de la envoltura nuclear. O sea, se rompe. Marca el inicio de la prometafase. El ensamble del uso mitótico se completa y los microtúbulos que emergen de él crecen y se encogen debido a la pérdida y ganancia de subunidades de tubulina, pueden ser el extremo plus, más del mismo. Buscan unirse los cinetocoros a fin de mover a los cromosomas. Un cinetocoro establece el contacto inicial con la pared lateral de un microtúbulo y no con su extremo. Los cromosomas se mueven por un microtúbulo gracias a las proteínas motoras hasta relacionarse con el extremo más. Los cromosomas se mueven hacia el centro del uso, a la mitad, entre ambos polos mediante un proceso denominado congresión. No se preocupen, no les pregunto a ustedes. Después, metafase. La célula llega a metafase cuando todos los cromosomas se alinean en el medio, lo que sería el ecuador del uso, con cada cromatida unida a un cinetocoro, y cada cinetocoro asociado a un microtúbulo cromosómico. Cinetocoro, la cromatida hermana. Acá son 46 cromosomas dobles en el ecuador. Luego pasamos a la anafase. Comienza cuando las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y inician su movimiento hacia los polos opuestos. Estos se van a separar y van a migrar.
hacia cada uno hacia su polo. Comienza a observarse el primer indicio de la citocinesis, que es la división final. Entonces, la anafase puede ser dividida en dos eventos simultáneos. La anafase A, que es movimiento de las cromátides hacia los polos, a una velocidad de 1 micrómetro por minuto por el acortamiento de los microtúbulos microsómicos. Esto es lo que se acorta. Y la anafase B, cuando los dos polos del uso se alejan por alargamiento de los microtúbulos polares. Después ocurre la telofase. Comienza cuando los cromosomas llevan sus polos respectivos, cada uno ya está acá izquierda, acá derecha, y se reúnen en una masa, alrededor de la cual se reúnen fragmentos de membrana que regeneran la envoltura nuclear. Allá poseen ya su, gracias a los fragmentos de membrana, que poseen ya su envoltura nuclear de cada uno. Las células hijas ingresan a la interfase. Después se van a volver a dividir, etc. Las cromosomas se dispersan y reaparecen los organelos, comienza a recuperarse la síntesis de ARN y proteínas. Luego ocurre la citocinesis, que es la célula se divide físicamente en dos células hijas. El primer indicio de citocinesis aparece durante la anafase, donde podían ver que eran esto, como una indentación que se va profundizando en telofase hasta convertirse en un surco. A nivel del surco se observa un puente citoplasmático denominado cuerpo central o intermedio. Van a ver mediante el anillo contráctil que está formado por actina más miosina tipo 2. Elementos de actina y elementos bipolares miosina tipo 2. La fase final de lo que sería la citocinesis es denominada fisión, donde el surco de separación se corta por medio de los complejos proteicos. Entonces vamos a repasar, de pasar a meiosis, vamos a repasar una vez más el proceso entonces, desde el inicio. Entonces, van a ver, primera fase entonces es profase. ¿Cuál es el primer paso? La compactación o condensación cromosómica, donde van a ver las coecinas, que son las que unen a las cromatías hermanas. Las cromatías hermanas, las coecinas son las que unen. Eso sería profase. Después pasamos a la prometafase. ¿Qué pasa en la prometafase? ¿Qué marca la prometafase? La disolución o el rompimiento de la envoltura nuclear. Eso es lo que marca la prometafase. Y acá empieza el inicio, lo que sería el ensamble del uso mitótico. Acá, que es esto. Chao. Vamos a ver si se une. Y si pido otra vez. Uno pidió. Pero ya tuve eso. Entonces eso sería la prometafase. Y acá va a ocurrir el inicio del movimiento de la congresión. Entonces va a tratar de que estos vuelvan a la mitad, lo que sería el ecuador del uso. Después de acá pasamos a la metafase. Allá está totalmente ya todo ya lo que sería el mitótico. La célula ya metafase cuando todos los cromosomas se alinean en el ecuador del uso con cada cromatía hermana que está unido a un cinetocoro que está en relación a un filamento, un microtúbulo cromosómico. Es esto. Después de ahí, vamos a la anafase, es cuando las cromatías hermanas se separan. Acá ya ocurre ya la escisión del aurora y polo B. Ya se separan ya y van a iniciar su movimiento hacia los polos opuestos. Cada uno comienza a observarse el primer indicio de la citocinesis. Va a ver acá la indentación que citaba. Luego pasamos a lo que sería la telofase. Cada cromosoma llega ya a su polo respectivo, luego se reúnen en masa y acá por los restos de membrana, lo que era que se rompió, luego ya lo prometafase, acá volvemos a pasar, se vuelven a regenerar y aparece otra vez la envoltura nuclear y acá el surco para la citocinesis. Y luego citocinesis, la división, digamos, en dos células hijas, diploides, haploides por amor. El anillo contráctil está formado por filamento de actina más miosina tipo 2. Ahora pasamos a meiosis, que es lo que nosotros los seres humanos realizamos, ¿verdad?
Entonces, meiosis. Este es el más importante de todo porque nosotros somos los seres humanos. Entonces, meiosis es un tipo especial de división celular, es exclusivamente de organismos que se reproducen de manera sexual, mediante el coito. Las células que se dividen en mitosis generan dos descendientes que proceden de un solo antecesor, mientras que nosotros es de dos antecesores y se genera por división meiótica. Y acá ocurre ya, vamos a ir viendo. Estas células se unen por un proceso denominado fecundación y dan origen al cigoto o célula huevo, que se divide por mitosis hasta formar un nuevo individuo multicelular. Entonces, la mitosis es el aumento del número de células y la meiosis es por aumentar la variabilidad genética por la variabilidad de la especie, el que se dio cuenta de eso fue Charles Darwin. Resultado, dos células hijas diploides. 46 de DNA idéntica a la presencia, pues se van a ir dividiendo. La división es uno solo. Por ejemplo, lo que más se divide, por ejemplo, van a ver la mitosis que utiliza mucho, vamos a ver otra en genital masculino, por los espermatozoides. 4 células hijas haploides, 23 DNA, diferente a la madre. Y pues donde ocurre todas las células eucariotas y estas las células germinales, espermatogonias y ovogonias. Aproximadamente una hora dura la mitosis, hombres 24 días, mujeres varios años. La fase S premeiótica tarda varias veces más que la fase S premitótica. La fase G2 premeiótica es muy corta o falta. Actualmente se dice que es hasta inexistente. La profase de la primera división meiótica es muy larga y se divide en 5 etapas. Entonces, la descripción de la meiosis. Ves acá nomás. En el hombre las divisiones meióticas ocurren antes de la diferenciación, mientras que en la mujer ambas divisiones meióticas tienen lugar luego de la diferenciación. En animales ocurre en las gónadas, testículos y ovarios, donde se producen como resultado final 4 espermatozoides en el hombre, un huevo u óvulo más 2 o 3 cuerpos polares en la mujer, van a ser desactivados. La meiosis se produce lo que sería reducción del número de cromosomas a la mitad, el intercambio de segmentos cromosómicos, que es la recombinación genética del crossing over, la segregación al azar de cromosomas homólogos paternos y maternos, y los cromosomas homólogos en células diploides son los dos cromosomas del mismo tipo, aportados uno por el padre y uno por la madre. El resultado final. Esto es todo el proceso. Entonces, meiosis en mujeres, la primera meiosis ocurre entre el tercer y séptimo mes de vida, intrauterina, pero se estanca en diploteno la fase 1. Van a ver dónde va a volver a avanzar, donde se va a desestancar. Los ovocitos primarios reanudan la división en la pubertad en cada ciclo menstrual y se estanca en metafase 2. Este ovocito secundario se convierte en óvulo y termina la meiosis 2 solo si una fecundación, o sea, solo si la mujer se embaraza. La primera menstruación es llamada menarca o menarquía y la última es llamada menopausia, mientras que la ausencia es la amenorrea. Cada niña recién nacida posee aproximadamente 1.000.000 de ovocitos primarios. Imagínense un poco. Luego, hacia los 2 años, se reduce aproximadamente a 300.000, de los cuales solo maduran unos 400 antes de llegar a la menopausia. O sea que una mujer podría tener, no sé, si pudiéramos vivir así como los patriarcas y la Biblia, una mujer puede tener entonces 400 hijos. La meiosis en la mujer comienza más temprano y termina más temprano. Meiosis en los hombres comienza a darse en la pubertad y puede producirse inclusivamente hasta la muerte. La meiosis en el hombre comienza más tarde y termina más tarde. La andropausia llega en años. La meiosis 1 entonces. La profase 1, etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y asíntesis. Leptoteno. Los cromosomas son visibles, acá pueden ver, pero son muy delgados y parecen simples. Y se adhieren a la superficie interna de la envoltura nuclear por medio de los telómeros. Los cromosomas homólogos comienzan a interactuar por el proceso de sinapsis y ocurre la recombinación ya. Pero este evento aún no es visible. Cigoteno. Observan los cromosomas homólogos, estos son iguales, menos tetradas o bivalentes. Tetradas, no me acuerdo bien. Se evidencia la sinapsis o apareamiento o el primer contacto. Se ensambla el complejo sinaptonémico. El final de la sinapsis marca el final del cigoteno y comienza el paquiteno. Ya podemos ver la interacción y el contacto de la sinapsis.
son los cinetocoros, este es el centrómero. Quiteno termina el ensamble complejo sinatónimo, que es todo esto, ¿tá? Interactúan, y finaliza el recambio genético o crossing over. Se van a ir cambiando, ven acá yo voy el crossing over. Este es el recambio genético. Característica de complejos sinatonémicos, esto tiene que ser. Mide 200 nanómetros de diámetro y tiene aspecto de una escalera. Pues nada más. Esto, componentes laterales centrales, no deben saber ustedes. Después, ir viendo acá para que ustedes no necesitan saber. Diploteno. El complejo sinatonémico se disuelve y deja los cromosomas unidos entre sí en puntos especiales donde se forma estructura en forma de que denominadas quiasmas, que son los sitios de los cromosomas donde ocurrió la recombinación de ADN. Nada más. No se preocupe por otra cosa. Luego la diacinesis que ya vimos, donde el uso meiótico en este caso se ensambla y los cromosomas se preparan para su separación física. La diacinesis termina con la desaparición del nucleolo, la rotura envoltura nuclear y el movimiento de las tetras a la placa metafase. Metafase 1, el par de homólogos se mantiene como bivalente en el ecuador por medio de las quiasmas, las proteínas. Persona 23 tetras o bivalentes en el ecuador del uso de cada ovocito de espermatozoide primario. Los cinetocoros de cada homólogo miran hacia el mismo polo. Son los cinetocoros donde van a mirar hacia el mismo polo. Los cromosomas homólogos se van a separar, están en la fase 1, y miran hacia los polos opuestos por la rotura de los quiasmas, que son las proteínas que los unen en los sitios donde ocurrió la recombinación genética. Acá pueden ver. Entonces, la recombinación genética del crossing over. En la fase 1, la envoltura nuclear puede o no regenerarse. Luego empieza la meiosis 2, la fase 2 es corta y ya no se divide en etapas. En la metafase 2, las cromátides se mantienen unidas al nivel de los brazos, otra vez los centrómeros mediante las coecinas, la misma proteína que había también en la mitosis. La meiosis en ovocito de los vertebrados se detiene aquí debido a la inhibición de la APCSS20, por lo cual impide la eliminación de la ciclina B, que se mantiene a niveles altos, y esto impide que la célula termine la división. Este paro solo se libera si el ovocito se fertiliza, por si ocurre embarazo. Pues la anafase 2, las moléculas de coecinas se separan, lo que permite que las cromátides hermanas miren hacia los polos opuestos. Al llegar a la telofase, acá sí ocurre la regeneración de la envoltura nuclear. Van a ver, la metafase 2, ya miran ya hacia polos opuestos, no más hacia los mismos polos, y las cromátides hermanas se separan por la salida de las coecinas, que era lo que les mantenía unidos. Acá pueden ver. La citocinesis, luego de la telofase 2, genera en hombres 4 espermatídeos que se diferencian de espermatozoides, y en mujeres 2 o 3 cuerpos polares y un óvulo. Acá, esto es importante que sepan por cualquier cosa. Sí, esto sí, no, pero sí nos salió en nuestro examen de la final de y también sí me salió esto, en mi año, en 2019. Las variaciones cromosómicas son anomalías en los cromosomas donde se encuentra afectado un gran segmento de ADN. Pueden ser estructurales o numéricas. Las variaciones estructurales, la de lesión o pérdida. Esta es la pérdida en sí del material genético, que puede ser terminal o intersticial. La lesión del brazo corto del cromosoma 5 o síndrome maullido de gato Cri-du-Chat. Esto fue lo que apareció en el examen, y el linfoma de Burkitt que van a ver después. Cri-du-Chat y la lesión del brazo largo de ambos miembros del cromosoma 13 o retinoblastoma. Problema del ojo. Duplicación. Un segmento se repite más de una vez en un mismo cromosoma. Todo. Tomen nota que la de lesión, eso van a ver después. Luego, inversión, se invierte 180 grados. Y la translocación, cuando dos cromosomas no homólogos sufren roturas y luego se intercambian esos segmentos. Ocurre un crossing over